Zelda Breath of the Wild es un juego extremadamente fácil. Tan fácil que mi abuela con 4 derrames y 2 prótesis podría pasárselo. Hijito, no digas mamá. Ahora no, abuela. Así que como buen fan acérrimo de este juego, decidí buscar una manera de hacerlo extremadamente difícil. Y para lograrlo tuve que recurrir a los maravillosos mods. Pasando por infinidad de estos, me encontré con DLCs creados por la comunidad hasta un mod para jugar como Zelda desnuda. Pues entre mi dura búsqueda llegué hasta este mod que hace de Zelda Breath of the Wild la experiencia más dolorosa de Zelda, sin albur, porque este mod añade muchas cosas como nuevas variantes de enemigos en lugares donde no corresponden, guardianes que al morir explotan en chuchus que al morir explotan en más chuchus y Link explotando de manera espontánea. Y bueno, como yo soy un masoquista enorme, no me pude resistir. Nuestra aventura comienza en... ¿En serio a alguien le importa esto, no irónicamente? De primeras tenemos el primer cambio del juego, que es que cada cofre nos da algo aleatorio. Eso y que también necesitamos una llave para abrirlos. Fuera de ello no había mayor cambio en el gameplay, más allá de mejoras en el daño de las armas y en la durabilidad de estas. Pero después de eso, era poco más. O eso creía yo. Hasta que luego de pasar el primer santuario me encontré con un centaleón que... primero que nada, ¿por qué estaba ahí? Y segundo, logró matarme. Y aquí... aquí es donde comienza la diversión. Que no haya detallado el mod no es mera coincidencia. Resulta que cuanto más mueres dentro de este mod, más complejo se vuelve el avanzar por el mismo. Y la manera en la que le añade dificultad es limitando las capacidades de Link, desde haciéndote gastar estamina cada vez que saltas, hasta spawneando enemigos muy fuertes para el momento del juego. Ah, eso explica los 40.000 guardianes que me he topado a lo largo de la meseta. Aún con todo esto logramos completar la meseta con relativa facilidad y lo primero que hacemos al salir de ella es ir a Kakariko siguiendo la historia como la haríamos en el juego original. Pero de camino me puse a pensar, ¿y qué tengo que hacer exactamente? Así que me propuse 5 misiones principales: conseguir la túnica del campeón, obtener todas las torres Sheikah, conseguir la espada maestra, liberar a todas las bestias divinas y enfrentarme a Ganon. Por lo que lo primero que hicimos fue reparar la tableta Sheikah e ir a hablar con Impa luego de ver un recuerdo para que nos hiciera entrega de la túnica del campeón. Luego de esto mi objetivo estaba muy claro: quería liberar a una de las bestias divinas. Y qué mejor que empezar por Barruta, ya que quería aprovecharme de la habilidad tan rota que nos entrega. Grave error. El señor creador del mod estaba consciente que haríamos esto, así que hizo que Barruta fuera la bestia más compleja de superar. No por sus enemigos, tampoco por sus puzzles, sino por el jefe que hay dentro. Es que miren el daño que le hago. Literalmente se me acabarían todas las armas antes de siquiera pensar en vencerlo, por lo que no me quedó otra opción que dejarme derrotar y proponerme algo distinto: ir por la espada maestra. Pero yo no me iba a poner a farmear santuarios. Lo que vamos a hacer es simple: vamos a llegar al bosque, literalmente lo más complicado, y vamos a encender una hoguera, en la cual descansaremos y confundiremos al juego, obteniendo en el proceso la espada maestra sin necesidad de los 13 corazones. Ahora sí, con esto y unas cuantas armas ancestrales, vas a caer, ira del agua. Pero no todo iba a ser tan fácil. Peleando contra la ira resultó que la espada maestra se rompió de tremenda paliza que le estaba dando, por lo que tenía que esperar 5 minutos para poder volver a utilizarla y terminar de debilitarlo. Y... pues morí, pero regresé con todo el valor del mundo para vengarme de lo que me hizo, y esta vez logramos derrotarla, obteniendo el poder de Mipha y liberando a la primera bestia divina. En estos momentos yo me sentía extasiado, inspirado, excitado, así que decidí aventurarme a ir por la ira del rayo. Y... oh, por Dios que me arrepiento. Por el camino fui recolectando unos cuantos santuarios para mejorar la estamina, los corazones y poco más realmente. Y para los que se preguntan por qué no me teletransporto, es porque necesitamos unos objetos llamados baterías Sheikah. Y estas baterías las pierdo cada vez que muero. Pero bueno, seguimos al desierto, donde nos encontramos con el primer problema. ¿De dónde me iba a sacar yo 600 rupias si cada vez que muero me dejan desnudo? Tuve que terminar farmeando un poco de materiales para venderlos y conseguir lo suficiente para travestirnos y poder hablar con Ryu, la cual nos manda por el casco del trueno. Y aquí
Aquí es donde realmente se empieza a torcer la cosa. Infiltrarse es un tema, sí, pero el maestro Koh, por Dios. Primero que nada, soy pobre, por lo menos en lo que a flechas y armas se refiere. Y en segundo, el sujeto este está ultra bufado. El título de maestro ahora sí le pertenece. Perfectamente fueron 2 horas de mi vida desperdiciadas a lo Al final, con buena puntería y un poco de parries, terminamos venciéndolo y devolviéndoles el casco del trueno, el cual nos permite ingresar a Vanaboris. Les voy a ahorrar los infartos provocados por Ryu y su deficiencia mental para poder realizar una sola tarea, y les diré que ingresamos a Vanaboris, en la cual resolvemos el puzzle de la manera más rápida correspondiente para enfrentarnos a la ira del rayo, la cual me hizo darme cuenta de muchas cosas, entre ellas, que no era tan bueno como yo creía. Y segundo, que el contador de muertes no incrementa cada vez que nos debilita una ira. Cosa que es muy importante, porque el contador es la clave para aprovecharnos de una de las mecánicas de este mod, las estrellas rojas. Lo que hacen estas estrellas es básicamente volvernos Jesucristo, y lo digo en serio. Podemos elegir entre varios poderes, los cuales me da pereza explicar, pero únicamente estaremos usando el que nos da equipamiento ancestral. Básicamente, somos invencibles. Invencibles hasta que se nos acabe el contador de muertes, ya que por cada muerte nos agrega un segundo de uso de la transformación. Por lo que si el contador no incrementa, tampoco el tiempo de uso de la transformación. Y ya, bueno, mucha estrella roja, mucho poder, mucha mamada, pero ¿cómo la conseguimos? Pues nos la dropean al azar. Así que luego de una retirada estratégica, no porque nos humillaran ni nada parecido, logramos conseguir una estrella roja, con la cual vamos en busca de nuestra venganza. Bueno, ahora sí, con otra vez una estrella roja, vas a caer, ira del rayo. La manera de derrotarla es la siguiente. Esquivaremos el primer ataque para luego girar como locos y bajarle la mitad de la vida. Justo se nos acabará la transformación y nos quedamos solos contra la ira con el arma electrificada. Así que luego de esquivar unos cuantos ataques y utilizar flechas, terminamos debilitándolo, consiguiendo la ira de Urbosa y liberando a la segunda bestia divina. A todo esto se me olvidó comentar que mientras iba avanzando, iba completando las distintas torres Sheikas que había por el mapa, quedándome únicamente con 2 que justamente se encontraban en la región de Hebra. Así que aprovechando este suceso que para nada provoqué yo mismo mientras jugaba, ponemos rumbo hacia la bestia divina, Bamedo. El camino a ese lugar no fue cosa muy compleja. Lo único destacable fue que agregaron la mecánica de cuando un clima te afecta, tu estamina decrece mucho más rápido. Pero fuera de eso no pasó nada interesante. ¿Es eso? O que quizá me fui literalmente al castillo a eliminar una cantidad absurda de guardianes que ya tengo la percepción de la realidad completamente alterada. No sé. Llegamos a la aldea de los Ornis, donde conocemos al patriarca, el cual no nos dice nada interesante. Luego nos vamos al campo de tiro, donde el man este nos pone a prueba, y como no tenía flechas normales, tuve que utilizar las pocas flechas ancestrales que tenía a lo pendejo. Al hacer esto finalmente logramos ingresar a la bestia divina, así que resolvemos el puzzle, que tampoco es tremendamente complejo, y ahora sí, vas a caer, ira del viento. Ahora que me doy cuenta, hemos eliminado a cada una de las distintas iras de maneras diferentes, y esta no es la excepción, ya que debemos de derrotarla a pura y llanamente flechazos en la cabeza. Así que luego de una cantidad insana de flechas desperdiciadas, termino de rematarlo con un parry, derrotando a la ira a la primera y obteniendo la grandiosa y para nada sobrevalorada Furia de Revali, a la vez que liberamos a la última bestia divina. Y sí, escucharon bien, última. Ya que si recuerdan que Link explotaba espontáneamente, pues les mentí. Resulta que las bombas en este juego no son normales. Son bombas ígneas que al entrar en contacto con el calor extremo explotan instantáneamente. Cosa que nos impide completar el siquiera llegar a conocer a Yunobo, por lo que también vuelve imposible el ingresar a la bestia en sí. Aunque bueno, realmente no todo es malo, ya que gracias a esto obtenemos una dificultad mucho más elevada, porque no podemos utilizar el escudo de Daruk, el cual nos provee de la habilidad más rota indiscutiblemente. Sin lamentarnos demasiado, ponemos rumbo hacia el castillo. Eliminando guardianes por aquí, nos adentramos en los bastiones, donde nos enfrentaremos a los centaliones color remolacha, que lo que tienen de especial son 3 cosas. Tiene más vida que uno dorado, no tienen recoil al recibir ataques y atacan considerablemente más rápido que los centaliones normales. Igual los tengo de I. Dije, igual los tengo de I. Igual los tengo de hijos.
Así que llegamos a la cima del castillo, donde nos enfrentamos a la ira del fuego, la cual, para seguir con la temática de eliminar a todos los enemigos de manera distinta, quise utilizar un glitch el cual descubrí mientras avanzaba a lo largo del juego, el cual hace un daño ridículo a los enemigos, por lo que ahora podemos decir: ¡vas a caer, ira del fuego! Terminamos rápidamente con la ira del fuego y liberamos al Ganon, dando lugar a la pelea más jodida del juego, donde pondremos en práctica todo lo aprendido a lo largo de esta partida. Así que digámoslo todos juntos: ¡vas a caer, Ganon! Comenzamos obliterándolo con el glitch para que no tenga oportunidad de responder ante los ataques, llevándolo así a su segunda fase, donde utilizaremos todas nuestras herramientas para eliminarlo, tanto el Fluid Rush combinado con las flechas en Bullet Time para aprovechar el poco tiempo vulnerable que tiene, y como no podía ser de otra, terminarlo con los parries perfectos, acabando así con su vida y llegando a su último aliento, donde luego de esquivar unos cuantos guardianes y acertar unas cuantas flechas en lugares vitales, terminamos con la vida de Ganon completamente, terminando así con nuestra travesía en este juego. Aunque realmente yo no me sentía completo, y sabía que este error no me iba a dejar tranquilo por un tiempo, por lo que en un futuro voy a retomar este reto, pero no en este juego, sino que lo haré en Zelda Tears of the Kingdom. Así que nada, nos vemos en la próxima y adiós.